Hoy hablamos sobre tendencias en cirugía plástica en China y en Corea. En China superan 20 millones de personas al año y esa tendencia va en aumento. Y atención, el promedio de edad de cada paciente es de 25 años. 2 de cada 10 son hombres. ¿Y qué buscan? Rostros hiperfeminizados y casi infantiles. Incluso se aplican Botox detrás de las orejas para relajar un músculo que hace que las orejas se vayan hacia adelante, dando un aspecto más infantil. Y mucha atención con este boom porque 100.000 médicos que están operando en China no tienen la acreditación necesaria y se calcula que hay 80.000 clínicas sin certificación. Han llegado al extremo hasta de operar en las casas de los pacientes. Así que mucho cuidado. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro video podcast Somos más que una cara bonita. Y un cuerpo perfecto. Gao Liu es una famosa actriz y cantante china. Tiene 29 años, pero en plena pandemia desapareció de la escena pública. Bueno, por recomendación de una amiga acudió a practicarse una rinoplastía. Su caso incluso apareció en la BBC, en Inglaterra. ¿Y qué ocurrió? Después de 4 horas de cirugía, su nariz sufrió una grave infección. Todo partió con un hormigueo y una irritación. La punta de su nariz se puso completamente negra. Uno puede pensar que pasaron dos cosas. Uno, que la nariz tiene en algunas partes una irrigación que se llama terminal, arterias que llegan prácticamente hasta ahí nomás. Entonces, si se tapa esa arteria, se muere el tejido. Ahora, no sabemos, por ejemplo, si ella tuvo cirugías previas. Las tuvo. Si además le inyectaron alguna cosa. Ambas cosas aumentan el riesgo de generar la necrosis del tejido, que es la muerte del tejido, la muerte de la piel, porque falla la irrigación. Y eso puede ser por la inyección directa de alguna sustancia, por ejemplo, un relleno, ya sea en un vaso, en estos vasos terminales que dan la irrigación de la zona de la nariz, o por compresión, ¿ya? Que tú pones tanto volumen que finalmente termina necrosando y cortando la irrigación y se termina muriendo el tejido. Y lo otro, porque cortaste la irrigación con bisturí o tijera, cortaste el vaso. Entonces, y eso es más frecuente que ocurra cuando hay cirugías previas. Inmediatamente no se puede resolver el problema, hay que esperar un tiempo. ¿Qué pasa con los tejidos? Habitualmente hay que esperar algunas horas que el tejido empiece o a cambiar de aspecto, de temperatura, los pacientes empiezan a referir sintomatología como hormigueo. Hay algunas maniobras que se pueden hacer de distinta magnitud. Por ejemplo, si usaste algún inyectable como hialurónico, se puede inyectar el antídoto que es la hialuronidasa. Es una enzima que disuelve el ácido hialurónico. Entonces, si hay una compresión, podría disminuir, incluso si hay una inyección dentro del vaso, incluso podría eso ayudar a mejorar un poco la irrigación. Hay algunas sustancias, algunos medicamentos que pueden también a mejorar la irrigación, tipo aspirina, pero habitualmente tampoco logran salvar la situación por completo. Puede usar cámara hiperbárica, que también está como bien en boga para muchas cosas. También puede ayudar a rescatar parte del tejido que se va a morir. Pero siempre es un desastre. Toda necrosis de tejido en el contexto de una cirugía particularmente estética siempre es desastroso. Lo importante es que uno trate de tomar las medidas antes de la cirugía para tratar de evitar eso, que puede ser partiendo por no operar a alguien. Si el riesgo es demasiado elevado, tú le dices a ese paciente, no te opero, porque lo más probable es que vamos a tener este problema. Yo no sé cuántos médicos la vieron antes y dijeron que no lo sabemos. Esta actriz acudió a este médico porque una amiga se había operado con él, le había operado la nariz, ella consideró que tenía buenos resultados y entonces decidió ir a su consulta. Pero lo que se descubrió después de esto es que el médico no tenía la acreditación necesaria, fue sancionado con una multa millonaria, la clínica también, fue suspendido. Incluso estando suspendido, sí logró acreditación y certificación de estudios para seguir trabajando. Ahí ocurrió algo bien curioso. El fenómeno de que la gente se opere con médicos no acreditados es mundial. Piensa que en Chile al menos la mitad de la cirugía cosmética la realizan médicos no acreditados. Y obviamente cuando se generan estos aumentos explosivos de la demanda, como ha ocurrido en China, empiezan a aparecer médicos que no están acreditados y que empiezan a hacer los procedimientos. Cada cierto rato, lamentablemente, se ve que se cierra una clínica donde operaban médicos no acreditados y hacían procedimientos y encuentran un montón de cuestiones raras y sustancias que silicona industrial y cuestiones así que no se usan para una cirugía. Y un caso de un médico que operó en el living de la casa de Claro, su paciente. sí. No me acuerdo ni siquiera si era médico, la verdad.
Parece que no era médico, Parece que tienes no toda era la ni razón. médico. Bueno, hemos dicho varias veces que a veces un defecto físico nos apaga y eso impulsa a algunas personas a realizarse alguna cirugía o tratamiento estético. Pero en China lo que está ocurriendo es realmente curioso porque este boom de las cirugías plásticas viene asociado a la percepción de que una buena apariencia física va a determinar un mejor futuro para las personas. Y de hecho, hay trabajos en donde se ofrece un empleo, pero con ciertos requisitos. Por ejemplo, recepcionista, 1,70 de estatura o buena apariencia física. Ahí hay casos concretos. Si pensamos en ese fenómeno y por otro lado el gusto por la occidentalización en Asia o la influencia incluso de las redes sociales, podremos llegar incluso a una especie de gusto por homogeneizarse, por ser como la mayoría. ¿Qué es lo que está pasando en definitiva? ¿Cuál es el fenómeno que se está produciendo? En China, la percepción de que la apariencia física determina tu éxito es algo que está bastante extendido en la población. Los mismos padres asumen que si tiene una mejor apariencia física, va a tener un mejor futuro. Entonces, las cirugías estéticas son legales desde los 16 años. Te operan desde chicos, porque eso va a garantizar tu futuro. Respecto a la apariencia, hay dos elementos. Uno tiene que ver con la tradición y como el estándar de belleza oriental, que es muy antiguo, que viene de muchos siglos, privilegia este aspecto muy femenino con caras pálidas, con la textura y el color del huevo duro, para que te hagas una idea. Como una geisha. Como una geisha, caras con muy poca imperfección o lisa, y blanco pálido, no el blanco saludable, sino que el blanco pálido. Acuérdate que se empolvaban con polvo de arroz para dar este aspecto Claro. blanco. Caras muy finas, con una pera muy finita. Eso es como de gusto estético. Y han permeado algunos elementos de la cultura occidental, por ejemplo, como el ojo redondeado, el ojo occidental. Agrandarse el ojo, ¿verdad? A tener un ojo grande y además el doble párpado, que es propio de los caucásicos. El ojo asiático tiene ciertas características anatómicas que hace que no tenga este doble pliegue que tenemos los que somos occidentales. Y esta es la cirugía más frecuente. Y se hacen algunos procedimientos para lograr abrir un poco el ojo. Hay una mezcla, como te digo, entre la tradición estética y la adopción, globalización mediante, de ciertos estándares estéticos occidentales. Entonces hablábamos de la presión por ser exitoso en la vida, la presión de las redes sociales. Fíjate que una encuesta del año 2019 mostraba lo siguiente: el 56% de los niños y niñas, o sea, más de la mitad de los niños y niñas en China, soñaban con ser influencers. Y eso también importa un cambio físico impresionante en algunos casos, porque hemos visto un montón de influencers sometiéndose a procedimientos de cirugía estética incluso frente a la cámara. ¿Podríamos hablar, por ejemplo, del concepto de violencia estética? Claro, la violencia estética es un concepto que se ha ido acuñando en el último tiempo y que tiene que ver con esta presión social por encajar en ciertos moldes estéticos. Es un concepto relativamente reciente porque viene muy dado por este tema de las redes sociales, en que los filtros particularmente se basan en ciertos algoritmos. Busca un estándar irreal, porque es como, por decirlo así, una belleza estadística, a la cual obviamente nadie puede llegar porque es un concepto más que una realidad. Y ellos han llegado al extremo de tener aplicaciones que te muestran y te dicen tu cara no es simétrica, entonces tienes que operarte tal lugar, en fin. Es una presión, pero es que realmente impresionante. Y lo que me llama la atención es que como no dan abasto en China, porque yo decía, hay 100.000 médicos operando sin tener certificación, 80.000 clínicas irregulares, entonces terminan yéndose a Corea del Sur a operar. Bueno, y de hecho hay una historia de 3 mujeres que fueron a Corea del Sur y no las dejaban entrar de vuelta porque ya no se parecían a sus fotos de pasaporte y los sistemas biométricos no las reconocían. Ya llegaron hasta el aeropuerto y como Claro, no la reconocía no el la sistema dejaban. biométrico, entonces no es tu cara. Y en realidad tenían las caras infladas, ¿verdad? Inflamadas, entonces no eran ellos. Y esto se viralizó y fue realmente impresionante, pero es un ejemplo de las muchísimas personas que viajan de China a Corea a operarse. Sí. Porque estábamos revisando estadísticas que decían que 9 de cada 1.000 personas en Corea del Sur se someten a procedimientos y cirugías estéticas. Por eso se le llama el epicentro de la cirugía estética mundial. Sí, se operan mucho y de hecho un 20% son hombres. Es un boom de la cirugía y de la estética en general. O sea, Corea, cosas de ver, cómo ha permeado el K-pop, las telenovelas coreanas, el cine coreano. Sí. ¿Cierto? Una especie de oleaje que claro, viene de Asia. ha venido un oleaje coreano y también, obviamente, ha permeado también a la cultura occidental. También hay un cierto trasvasije para el otro lado. ¿Cuáles son las cirugías estéticas y cirugías plásticas que más se están haciendo en Asia en particular? La blefaroplastia sigue siendo como la más frecuente. Generan un doble párpado y hay algunos procedimientos que también logran abrir un poquito el ojo, sobre todo en la parte hacia cercano a la nariz.
asociado también a cirugías estéticas de la cara como el facelift, el lift de cara y cuello. También hay algunos procedimientos en que afinan la pera y también cirugía en que levantan el pómulo. ¿Se afinan la nariz? Sí, también se hace mucha rinoplastia porque tienden a tener una nariz más chata. El ideal estético hoy por hoy va con la nariz como más aguzada, más respingada y fina, pero pueden llegar a hacer cirugía más potentes, o sea, usar por ejemplo placas, hacer lo que por ejemplo nosotros conocemos acá como cirugías tipo ortognáticas en que se avanza la mandíbula, pero muchas veces acá se hace con fines reconstructivos. Ellos lo hacen con un fin estético. Yo me acuerdo, hace muchos años atrás, se presentó la revista de cirugía plástica más importante, un trabajo en que le seccionaban los nervios que dan la inervación a los músculos gastrocnemios, que son los músculos gemelos, los músculos de la pantorrilla, para lograr que estos músculos se atrofiaran y así las mujeres tuvieran una pantorrilla más fina. Es decir, perdía funcionalidad con un fin estético. Claro, no sé, es como que diga, córtame un nervio, no sé, no se me ocurre que para lograr que se viera más delgado, porque el ideal estético es la mujer con la pantorrilla fina y el pie pequeño. Acuérdate que creo que la japonesa se vendaba los pies para tener los pies pequeños, porque ese era el ideal estético. En China hay una especie de bombardeo con esto. Las promociones de cirugías plásticas y estéticas están en los paraderos de los buses. Se ofrecen créditos para hacerle frente a esta cirugía estética. Es decir, es realmente increíble lo que está ocurriendo y por eso muchos pacientes se van a Corea, como decíamos. Pero ¿cuál es el riesgo de todo esto? Y ahí me gustaría que nos explicaras un poquito más, porque se generan expectativas súper altas y lo primero que tiene que saber la gente es que jamás va a llegar a un estándar del filtro que regala el celular o la aplicación, ¿verdad? Que eso es absolutamente irreal, que no son resultados que se puedan concretar, no se pueden alcanzar. Mucha de esta publicidad que hacen los centros o algunos cirujanos son con imágenes que con seguridad son falsas porque no son reales, no se pueden obtener esos resultados mediante la cirugía. Eso va a generar una expectativa irreal, además de que tú te estás tratando de parecer a un ideal que no existe, porque es un concepto matemático de la belleza. Nunca tú vas a llegar a eso, porque no se puede nomás, porque no existe. Y como el algoritmo aplica un concepto de belleza que es matemático, todas las caras tienden a verse iguales. O sea, hay una homogeneización de las caras porque se tratan de parecer a lo mismo. No sé si viste el caso de Abby, una chica que vive en Pekín, que tiene mucho dinero, que se sometió a una primera cirugía cuando era muy chiquitita, tenía 14 años, y es porque subió 42 kilos a propósito de un tratamiento hormonal. Y su madre le dijo, es momento de hacerte una cirugía porque si tú quieres estudiar teatro para garantizar tu éxito, en fin, así partió. A estas alturas lleva de 100 cirugías plásticas y dice que no va a parar porque ella está en una constante lucha o preocupación por ser cada vez más bella. Complejo, porque el concepto de la cirugía plástica estética es que tú operas a los pacientes buscando un bienestar, no que encajen en una homogenización. Es al revés. Tu bienestar va por el lado de vivir tu individualidad y no de parecerte al resto. Pero hay además una especie como de adicción y esto no tiene freno. Entonces la pregunta es cuándo para y siempre va a encontrar un médico que le va a operar. Claro, o sea, yo creo que aquí hay elementos que tienen que ver con la disconformidad con el propio cuerpo, que es lo que hablamos en algún minuto de las dismorfofobias. Sí. Y por otro lado, encontrar el médico que, sabiendo que va a quedar disconforme, siempre te va a operar. Por ejemplo, lo típico es que, no sé, tú haces cirugía de contorno corporal con un determinado nivel de índice de masa corporal, o sea, con un peso ideal. Por sobre ese peso aumentan los riesgos. Entonces, bueno, yo no te voy a operar con ese peso. Ahora, si tú buscas, siempre vas a encontrar alguien que está dispuesto a operar. Claro. Sí. Y probablemente muchas veces te van a pintar que no, aquí no pasa nada, no te preocupes. No, esto es súper habitual, va a quedar estupenda y te muestran una foto absolutamente de alguien que no tiene nada que ver contigo y un después de una foto retocada, no sé. Con filtro. O incluso tomadas con distintas luces, ya, y con eso ya cambia la foto. Entonces hay que digerir las cosas con cuidado y si un médico o más de un médico te dice o te recomienda no hacer algo, hay que creerle, porque si tú empiezas a buscar hasta que el médico que te encuentre la razón, lo vas a encontrar, no te quepa duda. Porque siempre está. Después hay que también asumir las consecuencias. Claro que sí. Javier, ¿dónde te encuentra la gente que nos está viendo y escuchando? En Instagram, @drjaviervillalón. En mi canal de YouTube también, igual, drjaviervillalón. Y en la página web www.drjaviervillalón.cl. Y en mi Instagram, @ScarlettCardena.
sin la S y con TH. TH, sí. Muy bien, Javier. Gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo más de Somos Más que una cara bonita. Y un cuerpo perfecto. Hasta pronto. Chao.